5 panes, 2 peces y un terremoto. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bountiful Momcast. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy este episodio es diferente y para serles completamente honesta, durante varios días no estuve ni siquiera segura de si grabarlo o no. Porque hay experiencias que uno vive que todavía no terminan de acomodarse dentro del corazón. Hay historias que necesitan silencio antes de convertirse en palabras, y esta era una de ellas. No pensaba grabar este episodio, de hecho durante varios días me pregunté si tenía sentido hacerlo, porque al final este es un podcast sobre maternidad, familia y fe. ¿Y qué tiene que ver un terremoto con todo eso? Pues muchísimo, muchísimo más de lo que yo misma imaginaba. Porque mientras todo el mundo hablaba de edificios caídos, yo no podía dejar de pensar en los niños, no podía dejar de pensar en las madres, no podía dejar de pensar en esas personas que cuando todo se derrumbó, simplemente decidieron levantarse y empezar a servir. Y creo que ese fue el verdadero viaje, no el viaje a Venezuela, sino el viaje que Dios hizo dentro de mí y dentro de cada uno de ustedes. Si me siguen desde hace un tiempo, saben que soy venezolana y también saben el profundo amor que siento por mi país. Hace unos meses había organizado un viaje familiar para ir a Caracas. Era un viaje planificado con mucha anticipación. Creo que de hecho habíamos comprado los boletos 2 o 3 meses antes. Simplemente un viaje para reencontrarnos con la familia, para compartir el verano, para que Isabela y Samantha tuvieran tiempo con sus abuelos y sus tíos, para abrazarnos, para querernos. Nada extraordinario. Hasta que el 24 de junio ocurrió lo inesperado. Los 2 terremotos. Y de repente ese viaje dejó de ser un viaje cualquiera para convertirse en una misión. Recuerdo esos días con muchísima claridad, las noticias, las imágenes, la incertidumbre, las llamadas, los mensajes, y empezó entonces una conversación muy difícil dentro de la familia. ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Qué hacemos? ¿Tiene sentido viajar? ¿Es prudente hacerlo? Más aún viajando con 2 niñas pequeñas, con Samantha que además nació prematura. Había muchísimas razones para cancelar, muchísimas. Y si soy completamente honesta, probablemente esa era la decisión más lógica. Pero había algo dentro de nosotros, y cuando digo nosotros hablo de Rafa y de mí. Había una convicción muy difícil de explicar. No era una emoción, no era impulsividad, no era un acto de heroísmo. Era simplemente una sensación profunda de tenemos que estar allí. No sabíamos exactamente para qué. No teníamos un plan, no teníamos una agenda, no sabíamos con quién nos íbamos a reunir. No sabíamos qué podíamos aportar. Solo sabíamos que había que estar. Y hay algo curioso con Dios. Muchas veces no te entrega el mapa completo. De hecho, creo que la mayoría de las veces no te entrega el mapa completo, sino una muestra chiquitita de ese siguiente paso. Y ese siguiente paso era simplemente subirnos a un avión. Porque la obediencia rara vez tiene sentido al principio. Una semana antes de viajar no sabíamos ni siquiera si el vuelo iba a salir. Es la verdad, ni siquiera de la línea aérea nos daban información clara. Había muchísima incertidumbre. Finalmente nos informan que ya no íbamos a aterrizar en Caracas. Evidentemente el aeropuerto de Maiquetía había sido muy afectado y que ahora el vuelo llegaba a Barcelona. Esto está al oriente del país. Eso significa que ahora teníamos que manejar varias horas hacia Caracas para poder encontrarnos con la familia. Y recuerdo que en el momento en que consideramos esa opción, llegaron personas y nos dijeron con la mejor intención: ¿ustedes de verdad van a hacer todo eso con 2 niñas chiquitas? ¿Por qué no mejor esperan? ¿No creen que este no es el momento para viajar? Y honestamente los entendía. Yo misma me estaba haciendo esas preguntas. Pero otra vez había algo más fuerte que todas esas dudas. Había paz. Había una certeza. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con los años he aprendido que la paz de Dios muchas veces desafía la lógica. No siempre tiene sentido, no siempre es cómoda, pero cuando llega es muy difícil de ignorar. Así que nos fuimos, Rafa, Isabela, Samantha y esta servidora. Los 4,
Y hoy viendo todo lo que ocurrió después, entiendo que ese viaje nunca fue una coincidencia, porque algo pasó desde el momento en que aterrizamos. Las reuniones comenzaron a surgir de una forma completamente inesperada. Una conversación llevaba a la otra, una puerta abría otra, una persona nos presentaba a otra y de repente un viaje familiar se convirtió en días llenos de encuentros que jamás habíamos podido planificar. Y eso me recordó algo que Dios ha hecho muchas veces en mi vida. Cuando uno da un paso en obediencia, Él empieza a encargarse de las conexiones. No de todas, sino de las correctas. Yo llegué pensando que iba a encontrar un país paralizado por el dolor. Y sí, había mucho dolor. Hay mucho dolor todavía. Pero lo que más me impactó fue otra cosa. Encontré un país trabajando. Encontré bomberos que seguían entrando donde otros ya habían dejado de buscar. Encontré psicólogos acompañando familias. Encontré docentes organizándose para proteger a sus alumnos. Abogados ofreciendo asistencia gratuita. Iglesias cocinando. Organizaciones que nunca antes habían trabajado juntas, sentadas en la misma mesa. Animadores, artistas, músicos, actores que están bajando a La Guaira todos los días para llevar un poquito de luz y alegría a nuestros niños venezolanos. Todos suman porque todos tienen un talento que brindar y que traer a la mesa. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué quieres poner hoy delante de Dios y decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí, te entrego lo que soy? Y pensé, esto también es Venezuela. Porque muchas veces la imagen que llega al mundo es la del colapso, la de la crisis. Pero hay otra Venezuela, una que probablemente nunca salga en los titulares. La de las personas que cuando el Estado no alcanza, no se quedan de brazos cruzados. No esperan a que alguien venga a resolver. Simplemente preguntan, ¿y yo qué puedo hacer? Y fue imposible no emocionarme porque empecé a ver algo que creo que pocas veces se cuenta. Que el venezolano podrá haber perdido muchas cosas, pero no ha perdido la capacidad de cuidar al otro. Y mientras caminaba, mientras escuchaba historias, mientras conocía personas, empecé a sentir que Dios me estaba mostrando algo. Yo había llegado creyendo que iba a ayudar, pero en realidad Él me había llevado hasta allí para enseñarme, para recordarme que la esperanza no siempre hace ruido. Y entendí que rara vez los milagros llegan envueltos en un espectáculo. Muchas veces llegan disfrazados de personas comunes que simplemente decidieron decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Estos testimonios me recuerdan una verdad que a veces olvidamos. Los héroes casi nunca saben que lo son. Simplemente hacen lo que tienen que hacer. Y creo que eso fue exactamente lo que vi durante esos días y sigo viendo hoy a la distancia. No personas extraordinarias, sino personas comunes haciendo cosas extraordinarias, siendo extraordinariamente obedientes. Siempre pensamos que la familia son las personas con las cuales compartimos un apellido, las personas con las que vivimos, las personas que se parecen a nosotros. Pero después de este viaje entendí algo distinto. La familia también puede ser una decisión, es decidir cuidar, aparecer, cargar el dolor de alguien más aunque no sea tu responsabilidad. Y eso fue exactamente lo que vi una y otra vez. Profesionales de áreas completamente distintas, dejando de lado cualquier diferencia porque había algo mucho más importante frente a ellos. Los niños, las familias, la dignidad humana. Y eso fue hermoso, porque no había competencia, no había protagonismo, no había ego. Había y hoy hay colaboración. Muchas veces pensamos que los grandes cambios ocurren cuando aparece una persona extraordinaria, pero creo que Dios normalmente trabaja distinto. Creo que Dios reúne personas comunes, cada una con un talento diferente, y las pone a caminar en la misma dirección. Empezaron a aparecer conexiones que jamás habríamos podido planificar. Conversaciones con organizaciones internacionales especializadas en protección de niños, niñas y adolescentes, con organizaciones de la sociedad civil, con personas vinculadas a la protección infantil y poco a poco lo que al principio parecían esfuerzos completamente aislados, empezaron a convertirse en una red. Y mientras vivía todo eso me acordaba muchísimo de un versículo de Primera de Corintios donde Pablo habla
del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, dice que el ojo no le puede decir a la mano, es que no te necesito, ni la mano al pie. Cada parte cumple una función distinta y vital. Y creo que eso fue lo que Venezuela está viviendo estos días. Un cuerpo, no perfecto, un cuerpo de por sí golpeado, pero un cuerpo ungido, un cuerpo que se mueve unido en la obra y gracia del Espíritu Santo, de las ganas de ayudar, de hacer la diferencia. Y cuando eso pasa, algo maravilloso surge. Hubo un momento en que me di cuenta que ninguno de nosotros tenía la solución completa. No había un líder, no había una persona encabezando el grupo, pero juntos sumábamos tanto que éramos capaces de construir algo mucho más grande de lo que cualquiera había podido hacer por separado. Y pensé, ¿y no será así justamente que funciona el reino de Dios? Que nunca se trató de hacerlo todo de manera individual, sino de hacer fielmente aquello que Él puso delante de nosotros en el talento que cada uno de nosotros puede traer a la mesa. Porque mientras escuchaba historias como esta, me doy cuenta de algo. Nosotros solemos medir el impacto por aquello que es visible, pero Dios muchas veces trabaja desde lo invisible. Una conversación, un abrazo, una llamada, un documento, una reunión, una puerta que parecía imposible y de repente alguien abrió. Nada de eso sale en las noticias, nada de eso es titular, pero muchas veces es exactamente ahí donde Dios está haciendo el milagro. Hubo una pregunta que empezó a perseguirnos desde el 24 de junio y honestamente todavía hoy nos tiene en alerta. ¿Dónde están los niños? No es una pregunta retórica, es una pregunta profundamente real, porque cuando ocurre una emergencia de esta magnitud, todos pensamos inmediatamente en los rescates, en los hospitales, en la comida, en la zona cero, en el agua, en las medicinas. Y por supuesto, todo eso es indispensable. Esa es la verdadera emergencia en el momento, pero pocas veces pensamos en algo que parece tan básico que damos por sentado: la identidad. ¿Qué pasa cuando un niño es rescatado? ¿Quién registra su nombre? ¿Quién sabe a qué hospital fue trasladado? ¿Quién verifica quiénes son realmente sus familiares? ¿Cómo se evita que ese niño desaparezca dentro del propio caos? ¿Cómo nos aseguramos de que nunca más vuelva a perderse y pueda regresar con su familia? Y les confieso algo, antes de este viaje, yo nunca había entendido la importancia de la identidad y cómo también puede salvar vidas. Siempre había pensado que la identidad era como un documento, una partida de nacimiento, una cédula, un ID. Pero no, la identidad es muchísimo más que eso. Es el camino de regreso a casa. Y durante esos días escuchamos historias, conocimos familias, conversamos con personas que llevan años trabajando en protección infantil. Y todos coincidían en algo. Después de una emergencia, cada minuto cuenta. Porque cuando un niño pierde la trazabilidad, aumenta el riesgo. Y cuando aumenta el riesgo, también aumentan las posibilidades de explotación, de desaparición, de que esa reunificación con su familia se retrase innecesariamente. Fue entonces cuando entendimos que no bastaba con responder a la emergencia del momento. También había que pensar en lo que ocurre después, en el día siguiente, en la semana siguiente, en el mes siguiente. Y así comenzó a tomar forma una conversación sobre cómo proteger mejor a nuestros niños en futuras emergencias. No desde la crítica, sino desde la construcción. No desde señalar culpables, sino desde preguntarnos hoy, ¿qué podemos hacer mejor la próxima vez? Y ha sido bonito ver que personas de mundos completamente distintos comenzaron a sentarse a construir una solución conjunta. De esas conversaciones nació una propuesta que hoy sigue evolucionando, una propuesta para fortalecer la identificación, trazabilidad y reunificación familiar de los niños, niñas y adolescentes durante esta emergencia o cualquier emergencia. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque entendimos que cada aprendizaje también conlleva una responsabilidad. Y cuando Dios te permite ver una necesidad, muchas veces también te está invitando a ser parte de esa solución, de esa respuesta. Pero a medida que conocía más personas, me llamaba la atención que nadie estaba buscando protagonismo. Quizás eso también es parte del milagro,
Porque en un mundo tan acostumbrado a la individualidad, Dios sigue construyendo obras enormes a través de personas que simplemente están dispuestas a servir. Y ahí es donde conocí un trabajo extraordinario que cambió por completo mi forma de entender la protección de la infancia. Siempre pensé que el mayor peligro durante un desastre era el desastre en sí mismo, el terremoto, la inundación, el incendio. Pero después descubrí que hay amenazas que empiezan precisamente cuando el suelo deja de temblar. Y eso me estremeció. Porque nadie nos prepara para pensar en eso. Nadie nos prepara cuando una familia pierde su casa, cuando un niño queda separado de sus padres, cuando las comunicaciones fallan, cuando los registros desaparecen, cuando el caos reemplaza al orden. Hay personas extraordinarias que salen a ayudar, pero tristemente también aparecen personas que buscan aprovecharse de ese caos. Y esa fue una conversación que escuché una y otra vez durante mi viaje. No desde el sensacionalismo, no desde el miedo, sino desde la experiencia de quienes llevan años dedicando su vida a proteger a los más vulnerables. Y entendí algo. La protección de la infancia no empieza cuando ese niño desaparece, empieza mucho antes. Todos somos corresponsables de esa protección y todos podemos trabajar juntos antes de que la próxima emergencia ocurra. Y yo creo que ahí es donde uno de los highlights más importantes de este viaje sucedió. Tuve el privilegio de acompañar una clínica de prevención de trata de personas organizada junto a Ariel Recovery Foundation en colaboración con distintas organizaciones venezolanas. Y salí de esa sala profundamente esperanzada porque entendí que prevenir también es amar, que capacitar también es servir, que preparar a una comunidad antes de la próxima emergencia también es una forma de proteger vidas. ¿Cuántas veces esperamos a que algo terrible ocurra para empezar a actuar? Cuando Dios muchas veces nos está llamando a construir mucho antes. Por ejemplo, Noé. No había llovido nunca en la tierra y Dios le manda a construir un arca por fe. Y es que este tema me hace pensar naturalmente en Isabela, en Samantha, y hacerme una pregunta muy sencilla. Si fueran mis hijas, que Dios las guarde, ¿qué esperaría yo de mi comunidad? Y la respuesta es inmediata, todo. Esperaría que todos hicieran todo lo que estuviera en sus manos para protegerlas. Y entonces entendí algo, todos los niños son hijos de alguien. Y como iglesia, como sociedad, como comunidad, también somos responsables unos por los otros. ¿Cuántas veces nosotros llamamos casualidad a lo que en realidad es providencia, diosidencia? Porque cuando uno mira solo hacia adelante, todo parece confuso, pero cuando miras hacia atrás, empiezas a descubrir un patrón. Y yo empecé a verlo. La llamada inesperada, la reunión que apareció de la nada, la persona que conocí exactamente en el aeropuerto, en el lugar y a la hora que tenía que conocerla, la puerta que parecía cerrada y de pronto terminó abriéndose, la visa que fue otorgada y que permitió la entrada de ayuda internacional a Venezuela, la posibilidad de sentarnos con personas que jamás hubiese imaginado, esa llamada que llega de pronto de alguien que te contacta porque descubre el trabajo que vienes haciendo en silencio y dice, yo quiero sumarme. La obediencia rara vez tiene sentido cuando empieza. El sentido aparece después, cuando uno mira hacia atrás y descubre que Dios llevaba mucho tiempo preparando el camino. Y creo que ese fue uno de los regalos más grandes que me traje de Venezuela. No solamente esperanza, sino confianza. La certeza de que aunque nosotros solo vemos el siguiente paso, Dios siempre está viendo el camino completo. Y quiero cerrar con la misma frase con la que abrí este episodio. 5 panes, 2 peces y un terremoto. Porque desde que regresé a Miami hay una historia en la Biblia que no ha dejado de venir a mí una y otra vez. La conocemos desde niños, la hemos escuchado tantas veces que quizás por eso dejamos de asombrarnos. Es la historia de los 5 panes y los 2 peces. El milagro de la multiplicación de los alimentos no empezó cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. El milagro comenzó mucho antes. Comenzó cuando un niño estuvo dispuesto a entregar el almuerzo que llevaba en sus manos. Imagínense la escena. Miles de personas, una necesidad inmensa y un niño que trae 5 panes y 2 peces. Humanamente es ridículo. Honestamente, ¿qué podían hacer con 5 panes y 2 peces y miles de personas con hambre al frente? Nada, absolutamente nada. Y sin embargo,
Ese niño no se quedó calculando lo insuficiente que era lo que tenía, sino el tamaño de su fe y a quién se lo estaba entregando. Y Jesús hizo el resto. Durante muchos años he pensado que esa historia habla de la multiplicación, pero hoy la veo con otros ojos. Esa historia habla de obediencia, porque Dios nunca le pidió al niño que alimentara a la multitud, solo le pidió que entregara lo que tenía. Y de alguna manera eso fue exactamente lo que vi durante estos días en Venezuela. Vi personas trayendo lo poco o lo mucho que tenían. Un bombero que trajo su valentía, una maestra que trajo su vocación, un psicólogo que trajo su escucha, un abogado que trajo su conocimiento, una iglesia que trajo una olla de comida, una madre como tú y como yo, un padre como tú, una familia que puso su corazón, una organización internacional que trajo su experiencia, incluso arriesgando su vida por la de otro, alguien que puso un carro, alguien que puso medicinas, alguien que convocó personas, otra persona que redactó documentos, alguien que hizo llamadas. Dios mío, nadie tenía todo, pero todos tenían algo. Y cuando todos traen algo, lo que está en sus manos, Dios hace cosas que solo Él puede hacer. Multiplica la bendición y les voy a confesar algo. Muchos días pensé que estábamos trabajando en vano. Todavía hoy a veces me levanto golpeada porque digo, no estamos avanzando a la velocidad que necesitamos avanzar. Todavía hay niños desaparecidos, todavía no sabemos exactamente cuántos fueron afectados por los terremotos, cuántos han podido regresar con su familia, cuál es la dimensión real de esta tragedia en el pueblo venezolano. Pero luego recuerdo que no soy yo la que está en control y gracias a Dios, porque sería terrible. Recuerdo que es Dios el que está en control. Y recuerdo todas estas conversaciones y todas las puertas que se han abierto y todas las personas que nunca imaginé que iban a responder y que se están sumando. Y digo, definitivamente tú, Señor, tienes la última palabra. Y vamos a ser honestos porque sembrar es cansón, sembrar es cansado, sembrar no es espectacular. Sembrar requiere de fe, de paciencia, de trabajo físico bajo el sol, de agacharse, de abrir zanjos, de poner semilla, de regar. Y es un acto de fe todos los días porque no vemos a esa raíz crecer. Creemos y confiamos en que va a suceder. Sembrar no da resultados inmediatos. Sembrar ocurre casi siempre en silencio. Y creo que ahí hay una enseñanza enorme para nosotros porque vivimos en una cultura que confunde visibilidad con fruto. Pensamos que si algo no se publica, no existe. Que si nadie lo ve, no está ocurriendo. Que el impacto solo cuenta cuando se coloca frente al reflector. Pero Dios una y otra vez hace las cosas al revés. Jesús pasó 30 años preparándose para un ministerio público de apenas 3 años. Eso significa que en la economía de Dios, la preparación nunca es tiempo perdido. El trabajo silencioso nunca es trabajo desperdiciado. Yo también espero los grandes milagros. Yo sé que tú también esperas los grandes milagros, pero muchas veces Dios empieza con un paso pequeño, con un sí. Porque cuando miramos hacia atrás descubrimos que Dios siempre ha estado en control y que está escribiendo una historia mucho más grande de la que nosotros alcanzamos a ver. Y ojo, puede ser que nunca la alcancemos a ver y eso está bien, porque Dios no tiene que darnos reporte a nosotros. Y suena duro, pero es la verdad. Dios no necesita reportarme a mí cómo avanza su plan. Hace unos días alguien me preguntó, ¿valió la pena ir? Y la respuesta salió de mi corazón sin ni siquiera pensar. Sí. 1000 veces sí, porque regresé llena, no de todas las respuestas, no las tengo. Todavía hay preguntas que ni siquiera he podido plantear, preguntas que no he podido responder, familias que siguen esperando, niños que necesitan volver a casa. Hay mucho trabajo por hacer, pero regresé convencida de algo. La esperanza existe y tiene rostro. Tiene estos rostros de cada uno de los venezolanos que hoy siguen dando la talla, de cada voluntario, de cada madre, de cada padre que ha decidido levantarse todos los días para traer lo que está en sus manos y entregárselo a aquel que es capaz de multiplicar la bendición. Quiero terminar este episodio hablándole especialmente a la persona que siente que lo que tiene para ofrecer es demasiado poco. Tal vez estás escuchando de esto desde tu carro o mientras haces mercado,
recoges a tus hijos en el colegio y piensas, pero es que yo, ¿qué puedo hacer? Quiero decirte algo, nunca subestimes aquello que Dios puso en tus manos, porque los milagros del reino casi nunca comienzan con abundancia, comienzan con obediencia y disponibilidad. Yo he traído mis 5 panes y mis 2 peces y confío en que Él hará el resto. Cierro dejándoles un versículo que me ha acompañado muchísimo desde que regresé. Está en Isaías 58 y dice: si te entregas al hambriento y sacias al afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Qué promesa tan hermosa, y creo que eso fue exactamente lo que vi en Venezuela. Vi un pueblo herido, pero también vi un pueblo que no dejó de amar, que no dejó de servir y que no dejó de creer. Pero sobre todo, que no ha perdido la esperanza. Gracias por acompañarme en este episodio, gracias por dejarme abrirles el corazón y por contarles mi versión de esta tragedia que nos tocó a todos. Sí les quiero pedir algo antes de cerrar, y es que oren por Venezuela, por favor. Sigan orando por Venezuela. Miren alrededor, también hay mucha gente y muchos mundos que se están derrumbando. Oremos por el mundo. Y quizás tú, sin darte cuenta, eres uno de esos 5 panes, de esos 2 peces que Dios quiere usar para recordarle a otra persona que no está solo. Yo soy Yvonne y esto es Bountiful Momcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga.